La alegría de la caridad. Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión que nos ofrece Seps Caritas. Gracias por sintonizar. Podemos llegar a ti a través de la magia de la transmisión a través de la internet. Gracias por acompañar. Haciéndose niños, Dios y el hombre se encuentran. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Capernaum y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Muy gentiles amigos, como si fuera una puesta en escena en 3 actos, el día de hoy la palabra de Dios escruta y aconseja sobre lo que debe ser el actuar de un hombre que quiera ser auténticamente cristiano. Pareciera también nuestro relato tomado de San Marcos un tríptico, ¿te acuerdas? Aquella especie de pinturas, grabados o relieves en 3 hojas, cada una de ellas con una escena y unida de tal modo para que las laterales se puedan doblar hacia la del centro, para que al desplegarse forman en la totalidad de los grabados una escena mucho más perfecta que cada una de las 3 parciales. En el primer cuadro se asoma la bella imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, el cual en su anonadamiento ha querido asumir todos los procesos humanos, incluyendo el hacerse niño, y así como verbo encarnado en su crecimiento humano, hoy quiere invitarnos para que no le tengamos miedo al despojo y a la muerte de nuestro propio anonadamiento. Se trata del Dios que, haciéndose hombre, ha nacido fuera de la ciudad y que nos está anunciando que como Hijo del Hombre, fuera de la ciudad también habrá de morir. Se trata del Dios que nace despojado en una gruta, que vive sin tener dónde reclinar la cabeza y que muere despojado en la cruz. Se trata del mismísimo Hijo de Dios que, salvo en el caso de la 4ª palabra en la cruz, ¿te acuerdas? Aquella en la que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En todo momento se relacionó con Dios a través de un lenguaje doméstico llamándole Abba, es decir, papito. Un lenguaje infantil resultó molesto e irreverente a los oídos de los ancianos y de las autoridades religiosas de aquel entonces. No obstante, el abandono, la confianza y la entrega voluntaria serán las actitudes que tendrá el Hijo del Hombre ante lo que será el injusto proceder de parte de los hombres. En el segundo cuadro nos encontramos representados todos los hombres, aquellos que ufanamente pretendemos ser grandes y que a base de codazos nos vamos disputando en la vida al llegar a ser los más importantes. Se trata de la clara actitud de aquellos que nos sentimos los adultos en la historia, aquellos que nos pasamos la existencia luchando por ser alguien en la búsqueda de la propia autoglorificación y de nuestro agigantamiento a costa del empequeñecimiento de los que nos rodean. No es otra cosa sino los afanes que tenemos todos nosotros, adultos, los que nos catalogamos como los hermanos mayores y que vamos invirtiendo nuestros días, nuestras noches en ese intento por destacar y por impresionar a todos los demás, aquellos que debajo de nuestras caretas somos en la realidad una cosa y ante los demás fingimos ser algo muy diferente. Aquellos que vivimos una especie de justa olímpica en la que todos nuestros esfuerzos se desgastan por competir, compararnos con los demás, pretender sobreponernos a todos los que nos rodean, a como dé lugar y pasando por encima de quien sea que se nos pudiera poner enfrente. Y entonces viene el tercer cuadro, el cual es ocupado inocentemente por los niños. Sí, un niño expresa la palabra de Dios, aquello que no es grande en ningún orden.
Si bien un niño es una promesa, también puede ser contemplado como un ser inacabado. Y con ello humana y erróneamente lo catalogamos como imperfecto. Aunque no lo crean, los judíos los veían así. Recuerda que las mujeres y los niños no contaban en la multiplicación de los panes, aunque pudieran comer mucho. Eran como 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Y es que el niño es un signo de debilidad y de imperfección activa. De allí el que aparezcan constantemente como seres privilegiados de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el que Dios se quiso manifestar como el protector del huérfano en el Salmo 68, como también en el Evangelio, en donde ellos se convierten en un espejo del rostro divino. Los niños son el símbolo de la perfecta confianza. Por ello el salmista en el Salmo 131, para expresar su abandono confiado en las manos de Dios, no encontró una mejor imagen que la de un niño que se duerme inconmovible en los brazos de su madre. Este es el tríptico de nuestra reflexión. Ahí se encuentra el Hijo de Dios hecho hombre, en el principio de la escena, abandonándose totalmente en las manos de su Padre. Y allí se encuentran al final de la misma escena también los niños abrazados por el Hijo de Dios y elegidos por Él para instruir y exhortar a unos apóstoles que pretenden ser grandes conforme a los criterios del mundo, olvidándose fácilmente de los criterios de Dios. Y así acontece en el punto intermedio de Dios y de los niños. Nos encontramos todos aquellos que pretendemos ser adultos, ubicados en el punto medio de la línea que se traza entre el origen temporal y el destino de la eternidad. Nos ubicamos aquellos que un día nos sentimos ya maduros. ¿Te das cuenta cómo el Evangelio nos muestra la pedagogía divina? El Señor nos invita el día de hoy, como todos los días, a que descubramos la rica composición de las escenas para comprender el trasfondo de la enseñanza. Este es solo uno de los diferentes pasajes en los que el Señor Jesús suele adoptar actitudes y gestos concretos con los cuales nos manifiesta el mensaje salvífico, pero que al mismo tiempo inculca categóricamente a los suyos el que tengamos las mismas actitudes si es que queremos ser, si queremos ser sus discípulos. Y así es como tenemos que asimilar que si todos nosotros conocemos, profesamos y celebramos el que la plenitud de la salvación para todos los hombres, de todos los pueblos, de todos los tiempos, haya llegado a través del acontecimiento encarnatorio en Nazaret, en el que el Hijo de Dios nos ha nacido como un niño pequeño en la gruta de Belén, de esta misma manera debemos concientizarnos de esta realidad que nos anuncia un hecho imprescindible en la vida cristiana. Nuestra salvación temporal, personal, eterna, solamente se obtendrá cuando los cristianos seamos capaces de hacernos auténticamente como niños y que nos convirtamos en los servidores de los hermanos. Sobre el nacimiento de Jesucristo, que ha tomado el rostro del niño, nos ha escrito bellamente San Agustín en los siguientes términos: Cristo ha nacido como Dios del Padre, como hombre de la Madre, de la inmortalidad del Padre, de la virginidad de la Madre, del Padre sin Madre, de la Madre sin Padre, del Padre sin tiempo, de la Madre sin semen. En el nacimiento del Padre es principio de la vida, en el nacimiento de la Madre es fin de la muerte. ¿Y sabes qué? Sobre el nuevo nacimiento del hombre ha escrito bellamente don Miguel de Unamuno, un texto que te he compartido recurrentemente, pero que en mi apreciación personal me ha sido de suma y expresa utilidad. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. Tú la hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agranda las puertas, achícame por piedad, vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Gracias, Padre, que ya siento que se va mi pubertad, vuelvo a los días rosados en que era hijo y nada más. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. Tú la hiciste para los niños. Yo he crecido a mi pesar. El Hijo Eterno del Padre ha cruzado los umbrales del tiempo y del espacio y ha ingresado a la historia en ese hacerse un pequeño niño por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre inmaculado de la Virgen María. En nosotros los hombres será en nuestro hacernos niños, en nuestro nacer de nuevo, aun siendo ya viejos, como podremos cruzar nuestros umbrales del espacio y del tiempo para ingresar a las coordenadas de la eternidad. En lo expresado con anterioridad,
Debemos considerar en modo absoluto nuestro nacimiento por el agua y por el Espíritu a través del sacramento del bautismo, pero al mismo tiempo tenemos que asumir la invitación evangélica de este domingo. El niño es lo más cercano al origen de la creación. Un niño es un niño, aunque suene a redundancia. Contemplar en las Navidades cristianas al Dios hecho niño nos debe llevar al aprendizaje de aquel que elige ser niño y que nos enseña a vivir en la sencillez y en el servicio. Es nuestra tarea el contemplar al Hijo de Dios hecho hombre en su infancia para que nos conduzca a buscar regresar a la infancia de nuestra vida, a la aurora, al amanecer de la creación como seres humanos. La tarea se antoja difícil, casi imposible, aprender a ser como niños. La historia se ha invertido en nuestra apreciación y muchos más en la realización. Al revés de la historia se nos antoja mucho más factible. Es más fácil que le enseñemos a un niño a comportarse como un adulto que el hecho de que los adultos aprendamos a ser como un niño. Y sin embargo, esta seguirá siendo la tarea. La infancia espiritual ha sido el camino cristiano de muchos grandes santos, entre ellos Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Qué es la infancia espiritual? Según Emmanuel Mounier, la infancia espiritual no consiste sino en ese tener un alma perdonada y un alma perdonadora que ha recibido de Dios el regalo de una mirada humilde vuelta hacia Él. Cerremos ya el tríptico de esta reflexión. Y que las dos imágenes externas, la primera del Señor Jesús en su total disposición a la voluntad del Padre, y la segunda de los niños representados como el estereotipo de una vida auténticamente cristiana, recaigan sobre esa imagen central de nuestra propia vida de hombres pretenciosos, hombres ufanos, y dejémosle así varios días quizá, dejémosle así varios años, mejor dejémosle así toda la vida. Ojalá que se nos pegue algo del Señor Jesús y de los niños. Sería bueno que el Dios hecho hombre y que los niños nos enseñen a los hombres la verdad. Dejemos que el Hijo de Dios le enseñe al hombre la grandeza de ser niño. Ojalá que los niños le enseñen a los hombres la sencillez que quiso tener Dios. ¿Dios? Sí, Jesús el Señor ha salido al encuentro del hombre y lo hizo haciéndose niño. Recordemos que el hombre solamente al hacerse como niño, un día podrá ir al encuentro de Dios.